Buen día, mi nombre es Diego Alexander Chávez Barón. A continuación les quiero presentar el tema sobre la especiación. ¿En qué consiste? Bueno, la especiación es la formación de dos especies a partir de una sola. Ocurre cuando una población se aísla reproductivamente de otras poblaciones, pero de la misma especie, y los acervos genéticos comienzan a divergir. Entonces tenemos un episodio de especiación cuando una especie toma dos caminos evolutivos. Puede ser por condiciones ambientales o por cambios genéticos y se obtiene más de dos especies o más. Y entre ellas ya no se pueden reproducir, es decir, no se cruzan entre especies, entre estas dos líneas evolutivas. Podemos distinguir dos tipos de especiación, la especiación alopátrica y la especiación simpátrica. Entonces tenemos la especiación alopátrica. Es la especiación que ocurre cuando una población queda geográficamente separada del resto de la especie y luego evoluciona. Tenemos un ejemplo de una población de conejos. Estos conejos fueron separados por una barrera física que puede ser una cordillera, una montaña, puede ser un río o la aparición de un desierto. En esas condiciones, la población quedó separada en dos. Esta población va a tener unas condiciones ambientales diferentes a la de la otra población. Puede ser por la abundancia de agua o la escasez de agua, la cantidad de depredadores, los sitios donde pueda convivir. Y en el modo del pasar de los años van a reproducirse y lo que va a pasar es que va a tomar un camino evolutivo diferente a su especie ancestral. ¿Cómo sabemos que se creó una nueva especie? Cuando estas dos especies se encuentren, se intenten reproducir, puede suceder varias cosas. Una de esas es que el tipo de cortejo no sea el mismo para las dos especies de conejos. Otra es que los órganos sexuales hayan cambiado o que los gametos no logren una unión adecuada. En ese caso no habría reproducción y tendríamos como resultado dos especies totalmente diferentes. Un ejemplo de esto lo vemos en el Gran Cañón en Arizona. Una especie de ardilla fue dividida por la aparición de esta precipitación y lo que encontramos es que las dos ardillas tomaron caminos evolutivos diferentes. La ardilla Albert y la ardilla Kaibat. Estas dos ardillas, cuando se encuentran, no se reproducen porque su cortejo es diferente y no se reconocen físicamente. En la especiación simpátrica, a diferencia de la alopátrica, no necesitamos una barrera geográfica, es decir, una nueva especie evoluciona dentro de la misma región que la progenitora. Entonces es un mismo espacio sin ningún tipo de frontera, en la que puede ser de dos maneras, en cambio en ploidía o en cambio en ecología. Entonces iniciemos con cambio en ploidía. Esta está directamente relacionada con el número de cromosomas o el conjunto de cromosomas. Es decir, si en una especie aumenta el número de cromosomas, es muy posible que ya no se pueda seguir reproduciendo con la especie ancestral. También está relacionada no solo con el número de cromosomas, sino también con el conjunto de cromosomas. Es decir, por ejemplo, en el ser humano tenemos conjuntos homólogos. En los gametos tenemos cromosomas individuales, es decir, haploides. Y en algunos seres encontramos que, como en el plátano, son triploides, es decir, están en grupos de tres. Entonces también hace referencia tanto al aumento de cromosomas como al aumento en el conjunto de cromosomas. Encontramos que esto tiene un nombre que es poliploidía. Poli sabemos que es varios, el prefijo poli es varios. Ploidía tiene que ver ya con el número de cromosomas, entonces de ahí la palabra poliploidía. Eh, lo interesante de esto es reconocer que la poliploidía se divide en dos tipos y pues eso tiene que ver con el número de cromosomas. Entonces el primer grupo es la autopoliploidía, entonces que es autopoliploide, y la alopoliploidía o aloploide. Entonces observemos los prefijos. Entonces, autopoliploide, auto, ese prefijo, auto es asimismo o una especie en la misma especie. Y alopoliploide tiene que ver directamente con que es entre diferentes especies. Entonces iniciamos con autopoliploide. Entonces esto tiene que ver con el cruce.
Para esto voy a utilizar un ejemplo. Este son los cromosomas de una especie, es diploide. Y como sabemos, todos los diploides, sus gametos van a ser haploides. En este caso hubo un error en la meiosis y sus gametos fueron diploides. Quiere decir que no se generó correctamente la meiosis. En contraste, otro de la misma especie hizo su proceso de la meiosis correctamente y sus gametos fueron haploides. Estos gametos producidos puede que en el cruce se logre y sea correcto. Puede que haya combinación. Y lo que va a ocurrir es que vamos a tener una especie que va a tener la unión de esos dos gametos y va a ser triploide, es decir, va a tener 3 en cada conjunto de cromosomas. Si esa especie se reproduce asexualmente, va a tener un futuro y va a tener una descendencia que le va a propiciar una nueva especie. Como ejemplo de esto tenemos la Ptolemea mensae. Esta se reproduce tanto sexual como asexualmente y por bulbos, estacas, semillas. Probablemente ocurrió el acontecimiento que les nombraba antes, que hubo un efecto en el que la meiosis no se realizó de manera correcta y se creó una nueva especie que es esta, la Ptolemea mensae, de la especie de las Ptolemeas. En la alopoliploide se obtiene una especie a partir de dos especies que son diferentes, pero que tienen la misma raíz familiar. Entonces tenemos a la especie A y a la especie B. La especie A es en su proceso de generación de gametos, la meiosis se realizó de manera correcta, es decir, tuvo sus gametos como son, que es haploides. En la especie B, que también es de la misma familia, pero diferente especie, tuvo gametos igualmente haploides. Entonces puede que haya una combinación entre las dos al ser de una familia igual, pero diferente especie. Y en la naturaleza se da que a veces es correcto. Cuando estos gametos se unan, vamos a obtener una nueva especie que aunque sus cromosomas no se van a poder combinar, va a haber un aumento cromosomático. Si en el proceso de evolución estas células germinadas pueden hacer el proceso de duplicación cromosómica, puede darse a una nueva especie con la reproducción asexual. Un ejemplo de esto lo encontramos en la especie Amaranthus dubius. Esta fue obtenida a partir del Amaranthus spinius, que es de color verde y tiene espinos, y de la Amaranthusea, que esta tiene tallo rojo y sus espigas son rojas. Ahora vamos a observar lo que pasaría en el cambio en ecología. Esta es la segunda en el cambio ploidía, cambio en ecología. Para esta, un ejemplo de ecología es que cambiaron su nicho. Entonces, esta es una misma especie de mosca, o lo era antes. No ha cambiado mucho, lo único que ha cambiado es en el tipo de fruto en el que ella se reproduce y vive y se corteja. Esta mosca era originalmente de la manzana, pero el espino con frutos rojos empezó a ser adoptado por esta mosca y la especie se dividió en dos partes, pero en el mismo área. Entonces, cada una se adapta a las condiciones de lo que le da su fruto. Y ya estas dos especies no se vuelven a cruzar, no se volvieron a cruzar, que es la Ragoletis spinum y la Ragoletis de la manzana. Otro ejemplo ocurre en el lago Victoria. En el lago Victoria tiene la mayor cantidad de peces cíclidos. Estos peces pues pertenecían a la misma especie, pero algunos se alimentaron de otro tipo o se especializaron en cierto tipo de alimentos, cierto tipo de vivienda y cierta forma en que se relacionaban con los otros. Entonces hubo una especiación de acuerdo a la ecología. Ahora en las zonas de hibridación o en las zonas híbridas es donde hay un encuentro entre dos especies que en algún momento fueron una sola y pueden suceder tres tipos de hibridación. La primera es que hay reforzamiento. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que las dos especies se encuentran y se pueden reproducir, es decir, hay una reproducción posible. Y los híbridos que nacen no son tan aptos para el ambiente, así que ellos empiezan a desaparecer y quedan definitivamente las dos especies diferenciadas. En la fusión
lo que pasa es que también se reproducen y en la zona de hibridación puede que los híbridos sean igual de actos, incluso más actos, y lo que hacen es que estas dos especies se terminan fusionando y el área de hibridación empieza a ampliarse y quedan al final los híbridos, la fusión de las dos especies antes dichas. En la estabilidad, los híbridos son más actos que cualquiera de las poblaciones paternas y pueden formarse una tercera en la zona híbrida, es decir, las tres especies, las dos que crearon a los híbridos, pueden vivir en armonía. Muchas gracias por la atención.